Muy buenos días, estudiantes, tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a trabajar la clasificación de los ángulos de acuerdo con su medida. Los ángulos se clasifican de acuerdo a la medida que tengan cada uno de ellos. Dentro de ellos tengo, y nos vamos al ejercicio número 1, el ángulo agudo. ¿Qué vendría a ser un ángulo agudo? Vamos a definirlo de inmediato. Un ángulo agudo es aquel que mide, escriban conmigo, mide entre 0 grados, entre 0 grados y 90 grados. O sea, un ángulo agudo es aquel cuya medida sea mayor que 0 grados y menor que 90 grados. Otro ángulo que conocemos según su medida son los ángulos obtusos. El ángulo obtuso mide entre 90 grados y 180 grados. Ese es el ángulo obtuso. Todo un ángulo obtuso mide entre 90 y 180 grados. Por ejemplo, digamos, un ángulo agudo que mide entre 0 y 90 grados puede ser un ángulo de 45 grados, puede ser un ángulo de 30 grados, un ángulo de 89 grados. Esos serían ángulos agudos. Y los ángulos obtusos tienen que medir entre 90, mide entre 90 grados y 180 grados. Entonces, un ángulo obtuso podría ser un ángulo de 91 grados, ya es obtuso, un grado de 120 grados, ya es obtuso, o un ángulo de 179 grados, también es un ángulo obtuso. Esa es la característica. Y la característica de un ángulo recto, bien, un ángulo recto, ustedes ya saben que todo ángulo recto mide exactamente 90 grados. Bien. Como acá también me piden dibujar, entonces voy a tomar como referencia, niños y niñas, un ángulo recto. Observa el ángulo recto en la letra C. Tú sabes que un ángulo recto tiene esta característica. Vamos a dibujarlo ahí. Se forma con dos rayos y en este vértice se debe formar un ángulo de 90 grados. ¿Y cómo yo lo reconozco, profesor? Fácil. Cuando tú trabajes un ángulo recto, siempre en un gráfico lo vas a reconocer con esta imagen, como un cuadradito. Ese cuadradito me indica que el ángulo mide 90 grados. ¿Te das cuenta? Y voy a tomar como referencia este ángulo recto. ¿Por qué, profesor? Para graficar un ángulo agudo. Un ángulo agudo mide entre 0 y 90 grados, o sea que debe ser menor que un ángulo recto. Entonces, el ángulo agudo puede ser de esta manera. Puedo dibujarlo de esta manera. Así. Cuya abertura no llegue a ser 90 grados. Mira, no es 90 grados, sino que es menor que 90 grados. Ese sería un ángulo agudo. Ahí está, esta abertura que es menor que 90 grados. Y si yo quiero dibujar un ángulo obtuso lo dibujo con esta característica. Acá tengo un rayo, ahí. Para que sea obtuso, mira, tiene que ser mayor que un ángulo recto. Ahí es un ángulo recto. Pero para que sea obtuso, tiene que ser un poquito mayor la abertura. Y ese sería un ángulo obtuso, que mide entre 0 y 90 grados. Profesor, ¿cuál página es? Página 15. Bien, ahora vamos a relacionar. A ver, con lo que hemos aprendido, ustedes relacionen conmigo. A ver, niños y niñas. Veamos, el ángulo de 108 grados. ¿A cuál de estos tres ángulos equivale? Al ángulo obtuso, el obtuso. ¿Por qué al ángulo obtuso? Porque el Porque ángulo mide obtuso entre 90 y Mide entre 180. 90 grados y 180 grados de hexagesimales. Muy bien, grados hexagesimales, perfecto. Ahí sería el ángulo obtuso. Ahora les pregunto a ustedes, el ángulo de 72 grados, ¿qué clase de ángulo será? Miden agudo. Ángulo agudo. ¿Por qué? Porque mide entre 90 Porque mide entre 0 y 90 grados hexagesimales. Muy bien, ahí está. Este vendría a ser un ángulo agudo. Muy bien. Y yo te hago una pregunta para concluir. ¿Cuánto mide un ángulo llano?
Mide Mayor que 90 grados. mayor que 98. No me has escuchado. El ángulo de 180 grados, ¿con quién se relaciona? Con ángulo llano. ¿Por qué es un ángulo llano? ¿Por qué? Porque da la mitad de una vuelta. Ah, es la mitad de una vuelta, que es 360 grados. Muy bien. Y un ángulo llano siempre mide 180 grados. Y así se relacionan esos tres ángulos. No se olviden que en el examen va a venir preguntas parecidas a estas. Ustedes tienen que saber relacionar. ¿Ah? Bien. En el siguiente ejercicio, niños y niñas, en el siguiente ejercicio, me hablan de una clase de ángulo que lo voy a leer por primera vez. Miren acá. Hablan de ángulo convexo. Subrayen cada uno de los ítems donde diga ángulo convexo. Subráyenlo, por favor. Subráyenlo, por favor. Todo donde indica ángulo convexo. Pregunta de examen, ¿ah? Pregunta de examen. Presten atención. ¿Cuál es la característica de un ángulo convexo? Vamos a explicarles ahora qué es un ángulo convexo. Un ángulo convexo es aquel ángulo que mide entre 180 grados, es decir, que es mayor que 180 grados, y 360 grados. O sea, no llega a dar una vuelta completa. Entonces, un ángulo convexo es aquel ángulo que mide entre 180 grados y 360 grados. Ese es un ángulo convexo. Ahora veamos. Acá me piden responder verdadero o falso. Y acá hay que saber demostrar cuándo es verdadero y cuándo es falso. Así que los voy a escuchar a ustedes. ¿Sí? Cada uno puede tener una opinión distinta, pero son dos cosas ahí. O es verdadero o es falso. A ver, razonen y piensen un poquito ahí. Primer ítem dice lo siguiente. Todo ángulo obtuso, o sea, cualquier ángulo obtuso, siempre es un ángulo convexo. Perdón, convexo. Acá dice convexo, ¿no? Wow, cóncavo. Convexo, voy a corregir ahí, voy a corregir un instante, por favor. Ahí decía convexo. Yo ya le estaba pensando en el cóncavo, convexo. A ver, voy a corregir ahí para todos ustedes. Disculpen, por favor. Había leído mal, lo había tapado. Ángulo convexo. El ángulo convexo mide entre 90 grados y 180 grados. Disculpen ahí, corrijan, por favor. Ese es el ángulo Igual que convexo. el grado, Es es el igual ángulo convexo. que los grados obtusos. Perdón, entre 0 grados. Disculpen, por favor, sí, un instante. Voy a corregir porque no estoy colocando bien la información. Disculpen, niños, voy a colocar bien la información. Un ángulo convexo, mire, mide entre 0 grados y 180 grados. Ahora sí, gracias. Disculpen el inconveniente, por favor, niños, ahí. Bien. Listo. Ese es un ángulo convexo. Un ángulo convexo mide entre 0 grados y 180 grados. Corrijan ahí, por favor, si fueran tan amables. Bien, observen. Acá es muy importante saber leer bien la expresión, ¿no? Todo ángulo convexo es mayor que 0 grados y menor que 180 grados. Entonces, yo le voy a ayudar acá para que lo comprenda. Dice, todo ángulo obtuso siempre es un ángulo convexo. Ahí la respuesta es verdadero. ¿Por qué, profesor, acá es verdadero? ¿Por qué, profesor, es verdadero? Yo te voy a explicar por qué. Analicemos y busquemos un ángulo obtuso. Por ejemplo, un ángulo obtuso, nosotros sabemos por definición que mide entre 90 y 180 grados. Entre 90 y 180 grados. Por ejemplo, un ángulo obtuso puede ser 130 grados. Entonces, un ángulo obtuso, también será un ángulo convexo, porque 130 grados está entre 0 y 180 grados. ¿Te das cuenta?
Por ejemplo, un ángulo obtuso puede ser 179 grados. Y 179 grados es un ángulo obtuso. Y como tú ves, también 179 grados está entre 0 y 180 grados. Eso tienen que tenerlo presente y claramente, ¿sí? Tienen bien presente. Entonces, cualquier ángulo obtuso, por ejemplo, un ángulo obtuso va desde el 91 grados, vamos a tomar un número entero, hasta el 179 grados. Todos esos ángulos obtusos, desde el 91 grados hasta el 179, están en este rango, el ángulo convexo. Por esa razón es verdadero. Pero veamos el siguiente ítem. Todo ángulo convexo que mide entre 0 y 180 grados siempre será un ángulo agudo. En este caso es falso. Y yo te voy a explicar por qué. Porque un ángulo convexo, como hemos dicho, mide entre 0 y 180 grados. Un ángulo convexo mide entre 0 y 180 grados. Por ejemplo, voy a tomar un ángulo como referencia, 150 grados. 150 grados es un ángulo convexo. Pero 150 grados no es un ángulo agudo, porque los ángulos agudos miden entre 0 y 90 grados. Y 150, que es un ángulo convexo, es mayor que 90 grados. Entonces, por esa razón yo puedo decir que todo ángulo convexo, en este caso, siempre es un ángulo agudo. Esa afirmación es falsa. No siempre es un ángulo agudo. Y veamos la siguiente, dice, un ángulo recto es un ángulo convexo. Veamos, nosotros hemos definido a la primera pregunta que un ángulo recto mide ¿cuánto? 90 grados. Mide 90 grados. Y 90 grados está entre 0 y 180 grados. Eso significa que un ángulo recto sí es un ángulo convexo. ¿Por qué? Porque 90 grados está entre 0 y 180 grados. Esto sería verdadero. ¿Hasta ahí alguna pregunta, niños y niñas? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profesor. Muy bien. No. No, profesor. Ahora viene la parte más sencilla para trabajar, ¿no? La parte más sencilla de trabajar. Cuando trabajamos ya ángulos, los ángulos en una figura, en una imagen, que en este caso representada por varios ángulos, ¿no? Por ejemplo, miren, dice, determina el valor de X en la figura, si el ángulo A o B es recto. A ver, díganme ustedes, si el ángulo A o B es recto, ¿cuánto mide un ángulo recto? A ver, díganme 90 ustedes. grados Muy bien. hexagonales. Significa que el ángulo que está en este vértice ahí tiene que ser recto. Entonces, ustedes colóquenle ahí un cuadradito, por favor. Coloquen un cuadradito ahí en el ángulo, ahí, en ese vértice. Ahí coloquen un cuadradito. Significa que la suma de esos dos ángulos, ¿a cuánto tiene que ser igual? A 90 grados. ¿Y qué se va a formar, niños y niñas? Se forma una ecuación. Así es. Ecuación. ¿Cuál sería la ecuación entonces? La ecuación sería, al sumar x más 40 grados más x, la suma de todos ellos, ¿a qué tiene que ser igual? Al ángulo recto que mide. 90 grados exacto. Así es, muy bien. ¿Hasta ahí quedó claro? Sí, profesor. Sí, Muy bien. Y profesor. acá viene lo que ustedes saben hacer muy bien, pues, ¿no? ¿Qué sabemos hacer muy bien? Manejar las ecuaciones. Así es, muy bien. Entonces, para empezar, subamos ustedes conmigo. ¿Cuánto sería x más x? 2x. 2x, 2x. muy bien. 2x. Colocamos ahí 2x, perfecto. Y yo te hago una pregunta sencillita. El 40 que está sumando, ¿cómo pasa al otro miembro de la ecuación? Restando. Y tendría que restar 90 grados menos 40 grados. Menos 40. Así es, muy bien. Muy bien. Y si restamos 90 grados menos 40 grados, ¿cuánto quedaría? 50 grados 50. hexagonales. Y el 2x, el 2 que está multiplicando al x, ¿cómo pasa al otro miembro de la ecuación?
Dividiendo. Dividiendo. Tendríamos que dividir 50 grados entre ¿cuánto? Entre Entre dos. 2. Muy bien. Y cuando divides 50 entre 2, ¿cuánto se obtiene? 25, 25, 25. Perfecto. Significa que el valor de X en la figura equivale a 25 grados. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, niños? Ahora sí, profesor. Esto se parece mucho a lo que hemos trabajado en trigonometría. ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? Sí, Se Sí, parece. profesor, Pero sí se ¿cuál es parece la bastante. diferencia? Acá hay una diferencia bien notoria. Que acá todos los ángulos en geometría siempre son positivos. ¿Te has dado cuenta de ese detalle? Sí, en trigonometría puedes poner positivo o negativo. En trigonometría puede ser positivo o negativo. ¿Por qué? Porque en trigonometría el ángulo gira en sentido también horario. Horario Señor. y antihorario. Y antihorario. Y los horarios son ángulos negativos. ¿Te acuerdas? Gira en sentido horario, el ángulo vendría a ser negativo. Entonces, esa es la diferencia con respecto a trigonometría, ¿no? Y el proceso de trabajar acá es súper sencillo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, niños y niñas? No, profesor. Muy bien. Entonces, ya hemos visto que el ángulo agudo mide entre 0 y 90 grados. El ángulo obtuso mide entre 90 grados y 180 grados. El ángulo recto mide 90 grados. Y ahora, el ángulo convexo, no te olvides de ello. El ángulo convexo mide entre 0 grados y 180 grados. Bien. Me avisan cuando terminen, por favor. ¿Ah? A ver, un instante voy a preguntar. Terminé, profesor. Muy bien. De acuerdo con sus características, estamos ahora en la página 16. De acuerdo con sus características, indica cómo se denomina cada ángulo. A ver, veamos, profesor. En el primer ángulo, si ustedes observan bien, ahí tenemos el punto O y del punto O sale el rayo OA y el rayo OB. Entonces, a partir del punto O, si ustedes son observadores, se está formando un ángulo. Este es el ángulo que se forma. Y yo te hago una pregunta. ¿Cómo se llama ese ángulo que se está formando sobre esta línea recta? ¿Quién me dice? Ángulo llano. Muy Ángulo bien. llano. Ese es un ángulo llano. Muy bien. El ángulo llano. Y yo te hago una pregunta. ¿Y cuánto mide el ángulo llano? 180 grados. 180 grados sexagesimales. Muy bien. Un ángulo llano mide 180 grados sexagesimales. En geometría, niños y niñas, los ángulos se miden en grados sexagesimales. Por lo general, acá trabajamos en los ángulos sexagesimales. En trigonometría, hay varios sistemas de medición angular. También se trabajan los grados sexagesimales y también los centesimales en trigonometría. Bien, pero veamos la característica del siguiente ángulo. A ver, profesor, el siguiente ángulo, tengo el punto de partida, el punto O, y sobre el punto O se han trazado el rayo OA y el rayo OB, que está encima del rayo OA. En este caso, no hay abertura, no se está formando ningún ángulo. Cuando no se forma ángulo sobre esos dos rayos, a eso denominamos ángulo nulo. El ángulo nulo mide exactamente 0 grados. O sea, no hay abertura para medir un ángulo. A ese ángulo donde no hay una abertura mide 0 grados. Y ahora sí, acá viene un ángulo nuevo para ustedes, niños y niñas. En la definición, viene un ángulo nuevo. ¿Qué pasa cuando un ángulo mide más de 180 grados? O sea, es mayor que un ángulo llano y mide menos de 360 grados, o sea, menor que el ángulo de una vuelta. A esa clase de ángulos se denomina ángulo cóncavo. A este ángulo se denomina ángulo cóncavo. ¿Y cuál es la característica de un ángulo cóncavo, profesor? La característica de un ángulo cóncavo es la siguiente. Un ángulo cóncavo va a mide más de 180 grados,
O decir, en otras palabras, mide entre 180 grados y 360 grados. Ajá, para que sea un ángulo cóncavo, su medida tiene que ser mayor que 180 grados y menor que 360 grados. Hasta ahí, ¿quedó clara la idea cuándo es un ángulo cóncavo? Sí, profesor. Muy bien. No te olvides la definición de cada uno de los ángulos, ¿sí? Es muy importante que lo tengan presente porque eso es pregunta de examen. Y toda esta información tienen que estar colocándolo ustedes en su libro para que lo puedan decidir. Entonces, miren, el ángulo A o B que se forma en esa figura, como es un ángulo mayor que 180, pero menor que 360 grados, se denomina ángulo cóncavo. Y ahora sí viene la parte que a ustedes les gusta trabajar acerca de los problemas con ángulos, ¿no? El planteo de las ecuaciones. Muy bien, miren, observen qué facilito es trabajar esto. ¿Ah? Mira, a diferencia del trigonométrico, que tienes que observar cómo giran los ángulos, en el ángulo geométrico, básicamente, se plantea la ecuación de forma directa, pero hay que leer primero. ¿Qué me piden en el ejercicio número 2? Me dice, en la figura, hallar el valor de n en la figura. Eso es lo que me piden, hallar el valor de n en la figura, sabiendo que el ángulo P o Q es recto. ¿Qué significa que sea ángulo recto, niños y niñas? ¿Qué significa? Que mide 90 grados. Ahí Mide está. 90 grados sexagesimales. Muy bien. Entonces marcamos ahí, dibujamos ahí. En este vértice, en el vértice O, vamos a dibujar un ángulo recto que mide 90 grados sexagesimales. Muy bien. Listo, profesor. Ya está. Y ahora sí, podemos formar la ecuación. ¿Cuál sería la ecuación para este ejercicio? ¿Quién me indica? 3n más 2n sería igual a 90 grados. Muy bien. La suma de esos dos ángulos, 3n más 2n, la suma de los dos ángulos sería igual a 90 grados sexagesimales. Muy bien. Y cuando tú sumes 2n más 3n, es como sumar, en este caso, 5n. 3 naranjas 5N. más 2 naranjas, 5 naranjas, 5n, profesor, así de inmediato, pues porque estoy sumando valores de n. Entonces ahí tendríamos 5n y eso sería igual a 90 grados. Y luego, el 5 que multiplica el n, ¿cómo pasa al otro miembro? Dividiendo. Muy bien, pasa a dividir, perfecto. Y dividimos 90 grados sexagesimales entre 5. Y la pregunta es para la clase, ¿cuánto es 90 entre 5? Dividan ustedes y me dan... 18 grados. Así es, muy bien. El valor de n en este caso es igual a 18 grados sexagesimales. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, niños y niñas? No, profesor, no. No, ¿Todo está profesor. sencillito hasta ahí? Sí, 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 profesor. profesor, porque esto en trigonometría hemos visto también este tipo de ejercicios, ¿no? Con la diferencia que acá todos los ángulos son positivos. Ahí esa es la diferencia. Muy bien, continuamos entonces, niños y niñas, ¿ya? Veamos el siguiente ejercicio, así que a estar atentos. Espérese, profesor. Listo, yo te espero, me avisas cuando termines. Lucio. Si es que existe un ángulo que sea cóncavo y a la vez recto, o sea que mida 270 grados. Muy bien. A los ángulos que miden, ojo, cada 90 grados, o sea que midan 90 grados, 180 grados, 270 grados, a eso se les llama ángulos cuadrantales. ¿Por qué? Porque para graficarlos, los graficas en un cuadrante, en los cuadrantes del plano cartesiano. Más adelante en trigonometría vas a trabajar ese tipo de ángulos cuadrantales, y también te van a enseñar cómo definir las razones trigonométricas también en los ángulos cuadrantales. A esa clase de ángulos, Lucio, de 90 grados, cuando vas a 180 y 270 grados, se denominan ángulos cuadrantales. Ya eso lo vas a aprender más adelante.
Poco a Ok, poco, todo se aprende poco a poco. Bien, niños, niñas, vamos al siguiente ejercicio. A ver, de forma inmediata, ustedes me están ganando por si acaso. Ustedes son rápidos en esto. A ver, profesor, me dice ahí el ejercicio. Calcular el valor de A sabiendo que el A o B es un ángulo llano. ¿Qué significa que sea un ángulo llano? ¿Cuánto mide un ángulo llano? 180 grados Ah, hexagesimales. muy bien. Entonces formemos la ecuación. Ustedes son más rápidos que yo. La ecuación sería, al sumar A más 10 grados, más 3A más 10 grados, la suma de todos esos ángulos tiene que ser igual a 180 grados, porque estamos trabajando en un ángulo llano. Ahí está, profesor. Y cuando resolvemos ello, siempre resuelve con paciencia. Primero suma los valores de A. Si tengo una A más 3A, ¿cuántas A tendrías? 5A. No, mira bien. Una A más 3A, ¿cuántas A? 4. 4A. Y luego suma los números. 10 más 10, ¿cuánto sería? 20. Entonces nuestra ecuación quedaría de la siguiente manera. 4A 4A más, más 20 igual 180. así es, 180 grados. Y el 20 que está sumando al 4A, ¿cómo pasa al otro miembro? Muy bien, y restamos Que sería 180. 160 grados. Así es, queda 160. 160 grados. Muy bien, 160 grados, muy bien. Entonces, y el 4 que está multiplicando al valor de A, ¿cómo pasaría? Dividiendo. Muy bien. A dividir. Y al dividir 160 entre 4, Dividiendo 4 sería igual a 40 grados hexagesimales. perfecto, el valor de A sería igual a 40 grados hexagesimales. Qué bonito, niños, niñas. ¿Se han dado cuenta? Todo está súper facilito, profesor, porque esto de acá, yo sé que ustedes esta parte sí dominan. Ustedes dominan todo el manejo de una ecuación de forma perfecta. Muy bien, niños y niñas. De igual forma, vamos al siguiente ejercicio. A ver, ustedes son más rápidos que yo, no esperen a que yo lo resuelva. Sabiendo que el ángulo PQR es un ángulo llano, pregunta para ustedes, campeones, ¿cuánto mide un ángulo llano? 180 grados Muy, hexagesimales. muy bien, 180 grados hexagesimales. perfecto. ¿Y cómo sería la ecuación en este caso? ¿Quién me indica la ecuación para el ejercicio 4? 5n más 3n más 4 grados es igual a 180 grados. Igual 180 grados. Perfecto, muy bien. Entonces, al formar un ángulo llano, yo digo que la medida del ángulo 5n más 3n más 4 grados, la suma de esos dos ángulos es igual a 180 grados. Muy bien. Y a ver, ¿cómo se resuelve ello, profesor? En primer lugar, con mucho cuidado. Primero vamos a sumar los valores de n, solamente los de n, ¿ah? Y si yo tengo 5n más 3n, ¿cuántas n tengo ahora? ¿Cuánto sería 5n más 3n? 8n, muy bien. 8n más 4 grados es igual a 180. grados. Ahí está. Tengan mucho cuidado en esta parte. No vayas a sumar 8n más 4. ¿Ah? ¿Sabes por qué? Porque no son semejantes. Ah, ahí es muy importante que tengan cuidado ahí. Ahí lo que dices, el 4 que está sumando, ¿cómo pasa al otro miembro de la ecuación? Restando. Perfecto, entonces tendríamos 8n será igual a 180 grados menos 4 grados. A ver, y si al 180 le restamos 4, ¿cuánto nos queda? 170. 176. 176 grados, muy bien. ¿Y el 8 que multiplicaba el n, cómo pasa al otro miembro? Dividiendo. Dividiendo. Ahí está, muy bien, niños y niñas. Ahora ustedes dividan
y me colocan la respuesta por el chat. A ver, ustedes van a dividir y me colocan la respuesta por el chat. 30 segundos para colocar la respuesta por el chat. Ya, eso ya ustedes saben hacer muy bien. Y colocamos el valor de n. Ahí está, veo 1, 2, 3, ya comenzaron a salir la respuesta. Muy bien, Valentina Zúñiga, muy bien, Luana, muy bien, Gonzalo. Así está, muy bien, ya estamos practicando, muy bien, Dana Chucas, muy bien. Adriano, muy bien, Estefano. Siempre el mensaje tiene que ser directo, no para todos, porque todos ven la respuesta. Valentina Cielo, muy bien. Dana Cárdenas, Alessandro Tapia, Zaira, muy bien. Fernanda, listo, no tienen que mirar, muy bien. Dana, muy bien. Eso es, Dana Chuca, muy bien, Matías. Así es, Giordano, así es, Fernando. Muy bien, sí estoy leyendo de todos los nombres ahí. Muy bien, Matías Soel, también, perfecto. Yanel, muy bien. Listo, qué bonito está ahí. Entonces, ahora sí, ya decimos el resultado. Muy bien, Valentino, muy bien. Entonces, el valor de n en este caso será igual a 22 grados. N es igual a 22 grados sexagesimales. hexagesimales. Perfecto, Hexagesimales, bien, hexagesimales. así es, bien definido. Con esta idea, niños, ahora sí, todos nosotros nos vamos al siguiente ejercicio, vamos al ejercicio 5, y el 6 va a ser para que ustedes lo planteen. El 6 va a ser para ustedes. Pero ¿cómo sabemos el ejercicio 5, profesor? Dice, el grupo de ángulos de la figura forman el ángulo de una vuelta. Y yo te pregunto, ¿cuánto mide el ángulo de una vuelta? 360 grados. 360 grados. Todos ellos forman un ángulo de 300 grados, 60 grados sexagesimales. Sexagesimales. Profesor, acá hay un cuadradito. ¿Cuánto mide el cuadradito? Un ángulo recto. 90 Y el grados, ángulo recto mide 90 grados 90 sexagesimales. 40 grados. 90 Muy grados, bien. un ángulo Ahora grados, sí, 90. muy bien. Y ahora sí viene la ecuación. Pues la ecuación, ¿cómo sería? Sumar x más 10 grados sexagesimales más x más 20 grados sexagesimales más 90 grados sexagesimales. Muy bien. La suma de los tres ángulos que están ahí me tiene que dar 360 grados. Ahora sí, niños, acá sumemos con calma. Primero sumamos x más x. ¿Cuánto es x más x? 2x. 2x. Y sumamos 10 más 20 más 90. ¿Cuánto sería la suma de esos tres ángulos? Aquí me dice, ¿cuánto es la suma de 10 más 20 más 90? 120. Así es, ya ahí tengo 2x 120, más... profesor. Muy bien, más 120 grados, todo es igual a 360 grados. Entonces, el 120 pasa a restar, tendríamos ahí 2x, que sería igual a 360 grados menos 120 grados. Y al momento de restar, viene la parte sencillita, que ahí sería 240 grados, y el 2 que multiplica pasa a dividir. Y al pasar a dividir a 240, la medida del ángulo X es igual a 120 grados sexagesimales. Muy bien, niños, niñas, hasta ahí es la clase y hasta ahí entra el tema del examen para ustedes. Completen de igual forma el ejercicio 6 para que practiquen. Que tengan un bonito día. Cuídense mucho, niños y niñas. Chao, profesor, cuídese. Chao, profesor. Chao, chao. Chao, niños y profesor, niñas. cuídense. Chao, chao. Cuídense mucho. Hasta mañana.